Bueno, haciendo un quiebre a nuestra programación habitual, hemos querido hacer una excepción, porque es un día excepcional, el del mensaje presidencial, y por eso esta última media hora de programa la queremos destinar completamente al análisis, y para ello tenemos dos invitados de excepción. Uno de ellos es Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía, analista político, director además del magíster en comunicación política en la Universidad Adolfo Ibáñez. Max, bienvenido. Gracias por venir porque sabemos de los tacos. Muchas gracias, buenas tardes. Y en el otro rincón, don Eugenio Guzmán, panelista más habitual aquí de Cooperativa, sociólogo, académico, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Eugenio, por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Oye, hay harto que conversar, un discurso que tiene características bien particulares, primero porque es el último del segundo mandato de la presidenta Bachelet, pero partamos por decir a cada uno de ustedes qué es lo que le llamó más la atención de este discurso, qué es lo que destacarían de esta última cuenta pública, Eugenio. Mira, yo creo que hay como tres cosas, ya se ha dicho bastante, ¿eh? O sea, si uno se pone a pensar, ya se ha dicho bastante. Yo lo he escuchado a ustedes también en el análisis que hacían y obviamente no puedo más que compartir muchas de las cosas que se ha dicho. Que tiene emoción al final, sí tiene. Que generó cierto impacto en los que ahí estaban, sí. ¿No es cierto? Digamos que son 40 interrupciones con aplauso, que ya era un poco complicado ya para uno que está... Las conté, no sé, son más de 40. ¿Sí? Uno que es medio obseso compulsivo. Tocle, dicen en alguna parte. Claro, y dele. Pero bueno, yo creo que generó eso. Ahora, lo que a mí me parece es que es demasiado contrastante para un gobierno con la popularidad que tiene, ¿no es cierto? Es muy contrastante tanto logro. Ahora, la pregunta es, ¿podía ser distinto? No. Es una cuenta, un discurso. A ver, yo tengo la sensación de que fue un discurso de convicciones. Fue un discurso en el cual la Presidenta de la República reafirmó lo que es una convicción ideológica, que es la que le ha dado sustento a este programa de reformas que ella ha llevado adelante, y que más allá de lo que digan las encuestas y más allá de lo que digan los indicadores económicos en algunos casos, la Presidenta tiene la convicción y de alguna manera la transparentó, la fundamentó muy bien el día de hoy, respecto de que estas reformas eran necesarias, de que estas reformas tarde o temprano van a hacer sentido a un país, a una sociedad, y que ella de alguna manera apuesta a la continuidad de este proyecto y a que finalmente estas reformas son un antes y un después respecto de un determinado estilo o un determinado modelo de desarrollo que el país venía implementando y llevando adelante desde el 90 a la fecha. Ahora, en la parte final del mensaje, que es la parte más política, el llamado la unidad de su sector, desde la oposición las críticas han sido, bueno, este es un mensaje presidencial, es un mensaje al país, no es un mensaje para dirigirse a los suyos, digamos, pero más allá de ello, ¿no faltó allí alguna autocrítica, siendo ella, como lo hemos hablado varias veces aquí en el programa, la líder de la nueva mayoría o quien debiera ejercer ese rol de unidad? A ver, formalmente y en estricto rigor faltó una autocrítica, pero yo en lo personal a estas alturas ya no espero ninguna autocrítica del gobierno. O sea, ese es el punto. Yo creo que el gobierno ya tuvo su tiempo, ya pasó su momento para las autocríticas. El año pasado tuvimos una tensión muy fuerte entre la nueva mayoría y el propio gobierno respecto de la necesidad de enmendar rumbos en materia de conducción política. La Presidenta finalmente desechó ese camino. Por lo tanto, yo no veo, y ya hace mucho tiempo, espacio para una autocrítica. Yo creo que la Presidenta más bien está en la línea de reafirmar una convicción, como decía al comienzo, de reafirmar la necesidad y el sentido histórico que tienen estas reformas en su opinión, a su juicio. Y yo creo que finalmente, bueno, la autocrítica tiene que ver en el fondo con los contrastes que planteaba de alguna manera Eugenio. Es muy contrastante, valga la redundancia, tener un discurso lleno de logros, lleno de éxitos, lleno de metas cumplidas, como lo plantea hoy día la Presidenta, frente a un país que tiene un 70 y tantos % todavía de rechazo, de desaprobación al gobierno, y además con un gobierno que termina con una coalición prácticamente en el suelo. O sea, a un gobierno al que le va realmente bien, no termina con su coalición de gobierno destruida. Ahora, leía esta mañana en Hernán Larraín Mate, de Bópoli, que decía, es verdad, son reformas que no son bien evaluadas por la ciudadanía, son reformas cuestionables desde el punto de vista ético, pero ahí están y corren el cerco. ¿Hay algo de eso, Eugenio Guzmán? ¿O son reformas definitivamente que no se hicieron de la manera que se tuvieron que hacer y de ahí la falta de respaldo en algunas de ellas en la gente?
Mira, no, obviamente que sí, o sea, de alguna manera sí, cuando tú recuerdas, ¿no es cierto?, el primer discurso, ¿no es cierto?, el 2014, obviamente hay un sentido refundacional, hay un intento que trata un poco, ¿no es cierto?, de insinuarse en esta última oportunidad, claro que hay, corren el cerco, o sea, obviamente, o van en una dirección, o intentan hacerlo, ¿ya? Pero ahí yo, fíjate tú, tengo una visión que puede ser un poquito más contraintuitiva. Yo creo que este discurso no fue tan político, y no podía hacerlo. Ah, ¿no? No, y no podía hacerlo porque en el fondo los discursos, tengo la impresión, tú lo puedes construir de la siguiente manera, diciendo, mire, esto es lo que yo he hecho, lo hice bien, y yo creo que lo he hecho bien, ¿ya? Y incluso tú puedes llegar y decir, mire, no voy a incluso puedes eximirte de tener autocrítica. Parte de la política es eso, o sea, si no reconoce demasiadas cosas, o sea, tú te corres el cerco. Pero junto con eso, cuando tú supuestamente tienes un discurso en el cual dices, mire, yo lo he hecho bien, lo hemos hecho, vamos avanzando, etcétera, etcétera, deberías haber, si no tienes una coalición ordenada, evidentemente no puedes tener un discurso político. Y tal como dice Max, o sea, imagínate, no hubo primaria, 2, no hay un solo candidato presidencial, son 2. Hay estudiantes que, fíjate, convocan el paro a la misma hora, ¿no es cierto?, en que, ¿no es cierto?, se está diciendo el discurso. No hay una lista parlamentaria, etcétera, etcétera. No había ningún guiño, ningún intento por articulación política. Hay un intento, sí, de generar ánimo, pero lo único que te quedaba, y a eso se redujo, yo creo, el discurso, a decir, mira, lo he hecho bien. Ahora, ¿cuánto de eso es responsabilidad de Bachelet y del gobierno, Max? Porque cuando uno escucha el último mensaje de Bachelet, la última parte del mensaje, hay un llamado a la unidad, pero también habla de lealtad. Y mi pregunta apunta, ¿es un llamado necesariamente o es un reproche a la nueva mayoría? Yo creo que es ambas cosas, pero en el sentido de que finalmente la realidad política lo que muestra es a una coalición que ha ido perdiendo consistencia, unidad, acuerdos, y que termina por primera vez desde el 90 en adelante como una coalición de centroizquierda dividida con 2 candidaturas presidenciales. Pero ahora, ¿cuánto de eso es responsabilidad de Bachelet? A ver, yo creo que en un régimen presidencialista como el chileno, si a un gobierno le va bien, no termina con su coalición en el estado en el que está hoy día la nueva mayoría. Pero si Bachelet hubiera tenido otros números en las encuestas, habríamos tenido un escenario completamente distinto. Y sobre todo si el gobierno, y las reformas hubieran tenido un nivel de respaldo completamente distinto. El gobierno celebra con justa razón el alza de la presidenta en la encuesta de Market hoy día a un 31%, que efectivamente es un logro importante y significativo. Su mejor registro en los últimos 2 años. Pero si uno mira la encuesta, el gobierno tiene todavía un 24% de aprobación y tiene sobre el 70% de desaprobación. Entonces es un escenario muy crítico todavía. Eugenio. Fíjate tú lo siguiente, la esencia del presidencialismo, o no de la esencia, pero un elemento bien sustantivo del presidencialismo es que el Ejecutivo, dado que es presidencialismo, donde tú tienes separado, ¿no es cierto?, al Congreso, ya como poder, ¿no es cierto?, y el presidente, pero un elemento sustantivo es que el presidente tenga control, no solamente de la agenda, sino que precisamente del sistema político, o sea, el sistema partido dentro de su coalición. Y eso, de alguna manera, y ahí viene la pregunta, que bueno, esto fue una decisión propia de Bachelet, como también había ocurrido el 2005, que también quiso ser refundacional, y en esta oportunidad, mire, yo quiero ser independiente, yo quiero nombrar a los que quiero, a los que sean leales. De alguna manera lo manifestó. Bueno, y este es el resultado final. Entonces, a ver, yo creo que hay una claudicación, una renuncia a querer intervenir, porque al final de cuentas, si tenemos régimen presidencial, es para que el Ejecutivo intervenga. Si no, pregúntenle a Lagos. Probablemente quedó bien fregado. A Lagos le tuvo hartos costos, pero intervenía. Bueno, a propósito de presidenciables y de futuro, hoy día vimos a 4 presidenciables allí por derecho propio. Estaba Felipe Cast, incluso en la comisión de Pórtico. Estaba Manuel José Santón, que también se dio el tiempo para comentar y hacer la analogía con el alcalde de Valparaíso a propósito del resultado de las encuestas, donde, diciendo que claro, que no hay que confiar tanto en las encuestas. Pero estuvo también Carolina Goich, que entró además por la puerta principal, la alfombra roja, acompañada de la alcaldesa de Peñalolén y una serie de otras personas, y Alejandro Guillé, que literalmente, y nos llamó mucho la atención a quienes estábamos allí, entró por la puerta de al lado, sin conversar con los periodistas, al menos en la previa al mensaje, y se quedó adentro respondiendo un par de preguntas y luego volvió a salir. ¿Qué comentario les merece aquello en particular? Max.
A ver, yo creo que Alejandro Guillé está pasando por un momento difícil más allá del repunte del día de hoy en la encuesta de IMARC. O sea, la situación entre Alejandro Guillé y los partidos que lo apoyan ha sido una situación tensa, difícil, complicada. Le han criticado su lentitud para instalar un comando, para poder mostrar grupos asesores que de alguna manera estén en Le criticaron que era periodista, parece. No entremos en ese terreno, por favor. Salgamos de ahí. O sea, la situación de Alejandro Guillé sigue siendo una situación difícil, más allá de la encuesta de IMARC de hoy día. Y yo creo para algunos lo doy asintomático. O sea, yo creo que Alejandro Guillé tiene atributos que son atributos que uno podría, la sociología electoral y política los llama atributos más bien blandos, parecidos a los atributos de Bachelet, cercanía, simpatía, tiene la capacidad de alguna manera de instalarse en unas relaciones más horizontales con la ciudadanía, pero para una situación como la que está enfrentando hoy día la nueva mayoría, que es un poco la que describíamos antes, una coalición que está prácticamente en el cementerio, esos atributos no son hoy día los atributos suficientes y necesarios para poder tener una candidatura que logre ordenar, que logre dar conducción a una coalición que está pasando por un momento también muy difícil. Yo creo que la situación de Alejandro Guillé, yo creo que la baja fundamental que se ha vivido en los últimos meses, tiene que ver sobre todo con el hecho de que Alejandro Guillé es una persona que no encaja en un momento particularmente crítico de la coalición de gobierno. Ahora, además, hay un tema con Alejandro Guillé, perdona, sí. Eugenio, que tiene que ver con su constante ir y venir con los partidos, ¿no? Y necesariamente llegar tal vez hoy día como el candidato de 3 partidos de la nueva mayoría y llegar como candidato tal vez lo situaba en la continuidad de Michelle Bachelet y eso no le resulta todavía tan cómodo. ¿Puede ser por ahí? Yo creo que hay de eso. Hay un tema estético, él no representa la estética tradicional de la nueva mayoría, ni menos de la izquierda. Hay un tema que es más de fondo, que tiene que ver un poco con los temas a los cuales se ha dedicado un poco Max, que tienen que ver con una cierta lentitud en sus respuestas, o a veces no dar las respuestas correspondientes, que es esta búsqueda permanente del sentido común y pronunciarse, que lo hace ralentizar un poco o opinar a destiempo. Y también yo tengo la impresión que él probablemente vio desde tempranito, ¿no es cierto?, los resultados de la encuesta y probablemente no quería empañar con ningún tipo de declaración, ¿no es cierto?, lo que ahí está ocurriendo. Sobre todo que yo creo que también está expectante lo que ocurre con la CEP, que ustedes lo mencionaron hace un rato. O sea, la CEP va a indicar algo en alguna dirección. Oye, ya vamos a estar hablando de la CEP, pero quedémonos con las performances de los candidatos, los que estuvieron y los que no en el Congreso, porque el discurso de Bachelet tuvo varios mensajes políticos, no diciendo Sebastián Piñera, pero aludiendo claramente a lo que él ha planteado con algunas de las reformas como la gratuidad. Y Sebastián Piñera después pone una actividad de prensa a la 1:30 de la tarde para hablar de temas de contingencia. ¿Quién ganó y quién perdió? Con las alusiones y con esa puesta en escena de Piñera. A ver, yo creo que ambos les están hablando a sus sectores. Y finalmente estamos en un escenario de mayor polarización, de mayor división política, y yo creo que en ese escenario lo lógico es que los candidatos hagan, y la presidenta en este caso haga también lo que hicieron, es decir, hablarle a su sector y con la idea de reforzar, de aumentar las convicciones en sus ideas, en sus proyectos. Yo creo que en ese sentido no era muy esperable que la presidenta y el propio Sebastián Piñera pudieran hacer algo distinto. Pero con tanta alusión en el propio mensaje, tal vez una de las frases más destacadas cuando ella dice que quien quiera echar pie atrás en la gratuidad de la educación está dando la espalda a la familia chilena, es claramente un mensaje indirecto y todo, digamos, pero es un mensaje a un eventual triunfo Exacto. de Piñera o de alguien de la oposición en la próxima elección. Es un mensaje de campaña, sin duda. Y yo creo que tiene que ver efectivamente con un escenario en el cual el país está, al menos el mundo político, el país político está dividido en torno a proyectos de sociedad y reformas que hoy día no generan consenso finalmente. ¿Es bien visto, Eugenio, que un expresidente hable después de la cuenta pública de un colega de alguna manera? Porque Piñera no solo es candidato, es expresidente. Claro, pero en esta etapa es candidato. O sea, después de que... Es más candidato que expresidente. Obvio. O sea, sería tratar de tapar el sol con un dedo. Y si usted fija, si tú lo ves ya un poquito con más distancia,
Bueno, creo que está haciendo Bachelet. Le está contestando Piñera después de el lanzamiento de Piñera. ¿Te acuerdas del lanzamiento de Piñera hace unos meses atrás? Sí. O sea, hace un mes atrás, Aquí un par de meses, Normal. en la Quinta Normal. Él, si tú te fijas, ese discurso está, creo yo, está siendo respondido hoy por Bachelet, además de otro tipo de no sé, de declaraciones. Ahora, perdón, lo que podría uno destacar, y finalmente como una señal y como un dato interesante, es que es Bachelet la que le contesta a Sebastián Piñera y no a Alejandro Guillé, que debiera ser el candidato, la contraparte lógica de Sebastián Piñera en un debate político. Ahora, Max Colodro, Eugenio Guzmán, antes de ir a la encuesta CEP, ¿algún tema que ustedes hayan echado de menos hoy día? ¿Revisaban las reacciones? El tema de las ISAPRES, el tema de la probidad, de transparencia en Carabineros, en Fuerzas Armadas, en fin, los endeudados de la educación, solo por nombrar algunos. ¿Algo que ustedes realmente hayan echado de menos que debió estar y faltó? Siempre yo creo, mira, a mí me pasa, o sea, y esto no, para tratar de entender todo este asunto, siempre uno puede echar de menos. O sea, yo me acuerdo que escuché a Boric inmediatamente que le hace una entrevista, oye, faltaron esto, faltaron lo otro. Bueno, o sea, siempre van a faltar temas, po. O sea, pero obviamente después de 2 horas, y además tú no, a ver, yo creo que no le puedes pedir a un mensaje de estas características, que es el último, es el mensaje de la Dios, que tú te pongas a hacer otra cosa que no es precisamente mostrar tus logros. Max. A ver, yo vuelvo un poco al principio. Si hay algo que efectivamente eché de menos es el hacerse, no sé si una autocrítica, pero por lo menos plantear una posición respecto de qué es lo que le está pasando al gobierno desde hace mucho tiempo, desde hace más de 2 años, en términos de por qué un gobierno que se siente tan exitoso, una presidenta que tiene la convicción de que sus reformas han sido exitosas, importantes y necesarias para el país, tiene estos niveles de rechazo todavía y tiene además los costos políticos que está teniendo en una coalición que ni siquiera es capaz hoy día de enfrentar la próxima elección con un solo candidato presidencial. Además, agrégale que yo no sé cuántas personas vieron en esta oportunidad el mensaje. O sea, yo tengo la impresión que yo creo que fue muy poca gente. O sea, no creo que se hayan juntado a una oficina a mirarlo. Ya, eso es un factor relevante. Y lo otro, yo creo que más que echar de menos algo, lo que te mencionaba hace unos minutos atrás, yo creo que ella hizo un retrato del país que obviamente es inconsistente con muchas de las percepciones de la gente. No nos queda nada de tiempo, hagamos algo de proyección porque mañana viene la esperadísima encuesta del Centro de Estudios Públicos. Según la DEMAC de hoy, Guillé está 4 puntos bajo de Sebastián Piñera con 21, el expresidente con 25, el anterior CEP tenía 13, Alejandro Guillé. ¿Cómo debiera venir la cosa mañana? ¿Debieran cambiar algunas situaciones en los partidos, en las candidaturas a propósito de lo que pase mañana? Mira, yo creo que uno esperaría que Guillé debería estar mucho más cerca, porque obviamente de un 13, incluso me acuerdo, no sé si en la anterior al 13% ya había medio había, pero no estoy seguro. Ya, pero de un 13 debería subir. Yo creo que el tema, obviamente Goich va a estar baja y probablemente otros candidatos también, porque obviamente llevan poco tiempo y además yo tengo la impresión que Goich no está haciendo campaña todavía. Ya, o sea, a mí me parece que ella no está haciendo campaña, está en un proceso más bien una campaña aérea, salir los medios, ese tipo de cosas, pero no está en terreno. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante no solamente va a ser el aumento, sino que la actitud que tenga Guillé. Y si se entusiasma mucho, puede cometer muchos errores, creo yo. Como la reciba mañana la Exactamente, porque él precisamente, vamos a ver cómo él en los próximos días, si entra en una lógica de ninguneo de los otros candidatos o una lógica ¿no es cierto?, de acogerlo. Y por otro lado, ¿cómo se lo toman los otros candidatos? Y Piñera no se ha distanciado en las otras encuestas de los otros candidatos, no crece tampoco. Es un candidato que sí lidera las preferencias, pero no crece. ¿Qué debería pasar mañana con Piñera? A ver, yo creo que Piñera va a estar donde lo han mostrado todas las otras encuestas desde hace ya bastante tiempo, en torno al 24, 25% en el primer lugar, pero estancado efectivamente, sin capacidad de seguir creciendo. Y sin caer sustantivamente tampoco. A ver, yo creo que la encuesta de la encuesta del CEP de mañana va a reafirmar algo muy importante. Va a reafirmar que el candidato que va a pasar a segunda vuelta es Alejandro Guillé. Y que Beatriz Sánchez va a estar muy lejos de ese escenario. Entre otras cosas porque el trabajo de campo de esta encuesta empezó en abril y en mayo, cuando todavía la candidatura de Beatriz Sánchez estaba un poco en pañales. Claro. No es una encuesta de las últimas semanas. En ese sentido yo creo que va a mostrar un cierto retraso en el posicionamiento de Beatriz Sánchez y por lo tanto va a seguir mostrando a Alejandro Guillé como la única alternativa de
de competencia frente a Sebastián Piñera, y eso también le va a afectar a Carolina Goich, que va a aparecer muy, muy lejos. Y lo otro que probablemente ocurre en la encuesta de mañana, en la encuesta del CEP, es que va a ser, yo creo, eventualmente un balde de agua fría para el gobierno y para la propia presidenta, porque lo más probable es que tampoco haya alcanzado a mostrar este último despliegue que la permite en la encuesta de IMARC estar sobre el 30%. Entonces va a mostrar de nuevo a un gobierno más bien en torno al 20, 25%, y no acercándose al 30 como en la encuesta que conocimos hoy día. Y por eso que lo interesante va a ser lo que ocurre de aquí adelante. Claro. Porque si ¿no es cierto? Si Sánchez ve que de Porque alguna además manera está medio tambaleando, finalmente tiene que salir, ¿no es cierto?, una actitud mucho más fuerte, más firme, más... Muy bien. Eugenio Guzmán, Max Jolodro, muchísimas gracias por habernos a ustedes, acompañado esta casi media hora de conversación en Cooperativa. Que les vaya muy bien, muchas por la gracias. invitación. Muy amable. Nosotros vamos a una breve pausa. Volvemos para el final del programa. Porque sabemos que tu día